Eso, yo quiero afirmar lo siguiente: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, tolerancia o libertad; y en todo, amor. La Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico afirma la libertad de conciencia, donde cada persona afirma un espacio de apertura en términos de nosotros y nosotras afirmar esa articulación de lo que reconocemos que es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y los que han ido a las marchas y se han conducido en su testimonio cristiano, eso nosotros los validamos. No validamos, ustedes saben, ningún tipo de expresión soez, que ahora la gente ha cogido de moda, estar hablando palabras soeces, y eso no está en la cultura del cristiano o de la cristiana. Queremos decir que todo elemento de violencia, la Iglesia y Cristo no los valida. Ahora, la realidad es que aunque no hay el consenso de empatía en que todos creamos igual, ciertamente hay unas causas que nos unen aun cuando tengamos diferencias. Me explico desde nuestro contexto. Cuando hubo las masacres en nuestro entorno aquí en Guaraguao, nos unimos nosotros pentecostales, iglesias independientes, católicos, apostólicos romanos, y nos unimos nosotros porque había que retomar las calles para decirle que las calles no son de los delincuentes, sino que las calles están llamadas para personas, ciudadanos, para validar pues la esperanza, el buen Puerto Rico que deseamos. En ese sentido, hacemos ese tipo de empatía o de alianza o de un junte, como dicen por ahí, para nosotros validar lo mismo. Reconocemos que la misma Biblia dice que todo lo oculto, ¿qué? Saldrá a la luz. Y la Biblia nos llama a ser personas íntegras. O sea, lo que ustedes ven aquí, ¿dónde está Victoria Rosario Cuina? Ah, mirad aquí. ¿No te había visto, mamá? No te había visto. Ella sabe si yo soy un hipócrita como esposo y digo y actúo de una manera ilegítima. Ella me conoce muy bien y yo hago el esfuerzo de lo que ustedes ven aquí, que Victoria, que es la persona más cercana a mí, lo pueda validar, porque ahí que está la diferencia en términos de nosotros hablar mucho, pero Dios nos llama a vivir el Evangelio, y en ese sentido Dios nos llama a ser personas de una sola costura, de una sola postura. El Señor, que es nuestro modelo y nuestro paradigma, Él es el modelo que nosotros seguimos. Y ustedes conocen muy bien cómo el Señor hoy mismo en la clase, y a los que no son auténticos como el yagrumo, como la hoja del yagrumo, invalidan la gracia de Dios. Diciendo eso, pues en medio de esa agonía, ¿verdad? Viendo a nuestro pueblo y viendo lo que muchos decimos que es otro Puerto Rico, ¿verdad? Porque es un Puerto Rico que reclama, gracias a Dios que no hubo muertes. Pero esto no ha terminado, hermanos. Los signos se ven, el sol está por ahí, ¿verdad? Pero cuando lo vemos espiritualmente, lo vemos que está nublado la cosa. Y la realidad puertorriqueña requiere y avecina una iglesia militante. Muchos decían que Puerto Rico despertó. Y ustedes saben que yo quisiera que estuviera despierto, la iglesia. Bueno, nosotros estuvimos orando, intercediendo, clamando, en medio de las paradas, los pastores, los sacerdotes y personas de distintas creencias estuvieron marchando, y en ese sentido la iglesia de manera silente dijo presente. Pero Dios nos ha llamado a hacer luz en medio de las tinieblas. Dios nos ha llamado a hacer sal para nosotros sazonar. Yo que estoy ahora probando el café sin azúcar,
No es lo mismo, ¿verdad? Que tenga 3 cucharitas de azúcar, tú tomártelo extrae. Pero Dios nos ha mandado a hacer azúcar. En ese sentido, la militancia cristiana de la fe nos afirma para nosotros en este momento no estar enñangotados, sino que nosotros estar viviendo y afirmando una fe activa en el nombre del Señor. Diciendo estas palabras, estuvimos pidiéndole al Señor que nos hablara de los acontecimientos, de esta situación, de esta circunstancia. Y el texto se abrió en Nehemías capítulo 1. Y yo quiero ir raudo y veloz para yo poder compartir lo que Dios compartió con nosotros, que yo quiero compartirlo con ustedes. Y este tema es oración con acción para un pueblo. Hay unas estrategias que yo quiero en esta hora. Ya mismito les voy a hablar de este librito y los voy a retar ya mismito a ustedes, y tengo otros 6 alternativas que vamos a estar afirmando en términos de esa realidad. Dice aquí que vamos a usar en el contexto mío la Biblia de Poder para Niños. Esta Biblia Vicky la consiguió en un sitio. Esto es un cover que hizo la hermana Ana Sánchez, muy bonito. Pero esto es una Biblia para niños y se llama la Biblia de Poder para Niños, o sea, con un lenguaje de niños y de niñas. Esta versión es del 2011 y a mí me encantó. Lo usamos diariamente para leerla en nuestros devocionales. Dice aquí que el libro se escribió en el año 430 al 420 antes de Cristo. Pero qué pertinente es la palabra de Dios. Qué polivalente es la palabra de Dios. Algo que se profetizó muchos siglos atrás todavía sigue vigente. Porque la palabra de Dios es como martillo que desmenuza la piedra. Y dice la palabra que los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará nunca. Y yo quiero decirle que esa palabra tiene trascendencia y pertinencia, porque cuando tú de corazón le dices, Señor, háblame, Señor, necesito que tú me ministres. Ahí está la palabra de Dios, vigente, trascendente, trascendental, y que quiere ser relevante a lo personal, a lo familiar, a nuestro contexto puertorriqueño y aún en medio de la visión cósmica que tenemos. La fuente es el cronista deuteronómico, que incluye el libro de Esdras y de Nehemías. Dice que es un solo tomo, pero que hay una diferenciación con el capítulo 1, que ahí es que comienza la transición. El contexto histórico es, ¿cuál es? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Se acuerdan del rey Nabucodonosor? Había destruido las murallas cuando fue en conquista por allí. Y hacían 140 años que la ciudad había estado desprotegida y sus ciudadanos habían estado a la merced de sus enemigos. ¿Qué cosa más terrible? Estamos hablando de un siglo casi y medio a merced de que entraran los bandidos, los sinvergüenzas, otros tipos de ejércitos, y de todo ese esfuerzo de tú sembrar del trigo, de momento apareciera alguien cuando ya tú lo tenías almacenado y lo cortara y se lo llevara. Más sucedían abusos para con las mujeres y había un desasosiego en términos de desesperanza y de dolor. El capítulo 1 tiene 2 secciones, del versículo 1 al versículo 3, el informe sobre la vida de los judíos en Judá y la condición de la ciudad de Jerusalén. De los 4 al 11, que es los versículos, ahí es que yo quiero enfatizar sobre la oración que Nehemías hizo en la presencia de Dios. Yo creo que Nehemías es un modelo para nosotros y nosotras en esta hora de intercesión delante de la presencia de Dios. Versículo 1 y 2. Creo que por ahí van a aparecer. Pues en el mes del Quilius, el año 20, mientras yo me encontraba en Susa,
que era la ciudad capital del reino, recibí la visita de, en algunas versiones dice Hanani, aquí dice Hanani, uno de mis hermanos y de algunos varones de Judá, al preguntarle por los judíos que habían escapado con vida del cautiverio y por Jerusalén. Ese es el texto, ¿verdad? Pues yo quiero decirle que el nombre de Nehemías significa, mire qué significa el nombre de Nehemías, el Señor consuela. Qué cosa más maravillosa. A veces como que nos creemos que Dios se ha olvidado de nosotros, que estamos en anonimato, que nadie tiene compasión y misericordia de nosotros, que nos ha abandonado papá, mamá o los seres queridos. Pero Dios te sale del encuentro y te dice, estoy yo aquí y estoy para consolarte, para hacer la diferencia en tu ser, en tu alma y en tu mente. Qué cosa más maravillosa. En medio de la incertidumbre puertorriqueña, Dios conoce, hermano. Por ahí Zoraida me envió una profecía del 23 de enero del año 2016, a 21 días de la declaración del juramento del gobernador de Puerto Rico todavía. Y uno se pone a escuchar eso, ¿verdad?, con suspicacia, porque hay que escudriñar todo, más otras que ustedes me enviaron. Y es interesante reconocer que no obstante la situación puertorriqueña y mundial, Dios es el soberano de esta tierra. Que no estamos a merced de las altas y de las bajas. Dios es nuestro soberano. La vida tuya le interesa a Dios. La vida en todo ese tropel de situaciones y de circunstancias que nosotros vivimos, que a veces nos sentimos los Superman y las mujeres maravillas, pero hay momentos que nos sentimos como una cáscara de batata. No importa tu estatus alto o bajo, Dios ha prometido estar contigo. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad porque yo he vencido al mundo. Y dijo que era menester que él se fuera, pero no iba a dejar abandonado. ¿Nos iba a mandar quién? Al Consolador, al Espíritu Santo. No que estaría alrededor de nosotros, sino ¿dónde estaría? En nosotros y en nosotras. Dios sale al encuentro, pueblo puertorriqueño e iglesia de Brecha, para decirte que cuando esté en el camino que no hay salida, Dios tiene una autopista de gracia para nosotros depender en la gracia de su poder. Y en medio del proceso, yo sé que es el consuelo de Dios en muchas ocasiones de mi vida. Hay momentos en mi vida, por decirle así, como en la muerte de mi hermano, que mis bases y mi vida se estremecieron, pero Dios fue mi consuelo y Dios fue mi sostén. Y en otras situaciones y circunstancias de la vida. Dice aquí que es interesante ver que por 140 años la incertidumbre y la inseguridad, el caos y la condición de estar desprotegido, sin posibilidades y considerando que no había un mañana. Muchas veces nos hemos sentido así. Cuando nos declaran que viene el cáncer, cuando nos declaran de esas enfermedades por ahí, que no hay posibilidades, como que creemos que ya todo se ha terminado. Dios le sale al encuentro a su pueblo para decirte que sí, en Él hay esperanza, que sí hay mañanas de posibilidades en Dios. Cuando todos y todos los caminos se cierran y no hay alternativa ni posibilidades, Dios sí viene con consuelo para los desconsolados. Eso es una verdad tangible y verdadera.
Dice que entre los meses de noviembre y de diciembre ejercieron su labor el copero de velar por la comida y la bebida del rey, y que la misma no fuera envenenada para matar al rey, y siendo también consejeros del rey, recibe una visita de su hermano Hanani o Anani y de sus compatriotas. Nehemías era un laico piadoso que le gustaba la vida de oración. Ahí hay un paradigma y un modelo a seguir. Tenemos que ver la oración como una experiencia, como lo que es. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se nos abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y el famoso Jeremías 33, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé. Y eso hay que hacerlo dentro del marco individual, pero también yo les invito para hacerlo ya en el marco colectivo de esta iglesia, para afirmarlo. En su oración, ¿qué le estaba diciendo a Dios? Señor, dependo de ti. Lo más maravilloso de la oración es que tú reconoces que no tienes fuerza. Salud. Tú reconoces, al momento nos vamos por ahí, estamos los más prepotentes, pero se sigue apretando la cosa, Magali, y ya nos requiere de estar de rodillas. Y cuando la cosa se pone un poquito más difícil, ¿qué hacemos, hermanos? Ponemos las manitas aquí. Y cuando la cosa se pone más pelúa, ¿qué hacemos? Le metemos nuestro rostro ¿a qué? Al piso. El silicio de los antiguos se echaba encima para pedirle compasión y misericordia. Yo de entrada le estoy pidiendo que tú y yo tenemos un compromiso patriótico por esta tierra, y tú y yo tenemos que hacer ese gesto de pedirle a Dios que tenga compasión y misericordia de esta tierra. El panorama, a veces queremos que se mejore, pero a veces, vuelvo y reitero, el panorama no se ve de agendas y que se vea agradable, como dice por ahí Ricardo. Su fe en Dios le hizo superar los temores y le ayudó a inspirar a la comunidad judía a no ceder ante las continuas amenazas de sus enemigos. Me llamó ayer mi hermana llorando que su pastora tuvo un siguiente sueño, que estaba durmiendo como tú y yo lo hacemos, pero que de momento aparecieron muchas flechas, como cuando veíamos las películas de esas de vaqueros, ¿se acuerdan? Y esas películas de medievales, y cuando todo el mundo tiraba la flecha, todas las flechas caían, y curiosamente dice la pastora que caían sobre matrimonios, sobre esposos o esposas, y la flecha llevaba un nombre. Cada flecha llevaba un nombre, decía adulterio, celo, envidia, indiferencia, maltrato. Cada flecha tiraba y caía, y dice ella que ante eso hizo una reunión de retiro pastoral, ¿verdad?, con su matrícula, y ella dijo: qué cosa más terrible que los que vinieron no los vi que la flecha le hería, pero los que la flecha le iría no están aquí. ¿Qué cosa? Tenemos que despertar. Tenemos que despertar en el nombre de nuestro Dios. Tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Dice aquí que su fe en Dios le hizo superar los temores y le ayudó a inspirar a la comunidad judía
a no ceder a las continuas amenazas de sus enemigos. Los matrimonios, los hogares, la familia, los padres, madres, los jóvenes, los niños y las niñas tienen muchos enemigos. Y tenemos que tener la visión del Espíritu Santo para poder discernir qué cosas se acercan a la vida del entorno de mi familia. Papá, tú eres sacerdote. Mamá, tú eres sacerdotisa. Es momento de estar en la presencia de Dios intercediendo. Eso es bien importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios lo había ubicado como oficial en la corte del rey de Persia. Qué interesante. Copero, cerquita del trono. No era casualidad, hermanos. Era causalidad, que es otra cosa. Donde Dios te ha ubicado en tu entorno, en tu trabajo, en tu universidad, donde sea, tú tienes que afirmar esa propuesta de Dios. Le pregunta por el pueblo y por Jerusalén. Él afirma la solidaridad. Dios te ubica para ser instrumento en tu entorno. No seas pasivo, no calles. Afirma tu rol de ser testigo de Dios. A veces hablamos, qué bueno, bienvenido, que te veo caminando, Dios te bendiga. Vamos a darle un aplauso ahí a Rogelio. Rodolfo, alabamos al Señor. Y no es María Victoria. Ok, es la hermanita de María Victoria, ella. Ok, denle espacio ahí. Bienvenido, Rodolfo, gracias. Bienvenido a la casa y celebramos que estés caminando. Ok, retomo otra vez acá el mensaje. Es bien importante afirmar esa función y el rol que Dios nos ha puesto. Decía, a veces, a mí me gusta el béisbol. Aparte de hablar del béisbol, yo tengo que hablar de Cristo. Me gusta NBA, me gusta el baloncesto, pero después del dribleo y de hablar del playmaker, que es el que distribuye el juego, yo tengo que hablar del playmaker de los playmakers del mundo, que es Cristo. Porque hay urgencia grande de usted ministrar la gracia de Dios en este momento en nuestro pueblo. Es bien importante, decisivo, es decisivo. La palabra de Dios es pan a nuestras vidas. La palabra de Dios transforma pueblos, transforma familia y transforma individuos, y de eso yo soy testigo de mi familia, que Dios transformó a mi red familiar. Es necesario encontrarnos con el Cristo resucitado. Es necesario tener una experiencia con Dios. Yo les suplico que nos salgamos de eso de ser religiosos, porque hay religiosos que están perdidos. Los fariseos, los saduceos, los escribas estaban perdidos. La clase de hoy, ¿qué dice? Nos hace cuestionamiento a nuestra interioridad, que dejemos, ¿verdad?, el señalamiento y todo eso. Pero esta palabra tiene trascendencia muy poderosa para nosotros ser vinculados en la fe maravillosa del Señor. Rapidito. Versículo 3. Me dijeron, los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando por muchas vergüenzas. Las murallas de Jerusalén están en ruinas y las puertas de la ciudad fueron, ¿qué?, quemadas. Están muy mal, están en vergüenza, muros en ruina y las puertas quemadas.
Todos hemos ido a la vieja ciudad de San Juan. Se habla de que Sir Francis Drake en un momento dado trató de conquistarla, porque la corona de Inglaterra estaba interesada mucho en Puerto Rico. No pudieron, ¿por qué? Porque ahí había unas murallas. Anteriormente vinieron unos piratas holandeses, creo que en el 1625, y trataron también, ahí no había muralla, y por poco así nos conquistan los holandeses. Hermano, las murallas son bien importantes. ¿Qué murallas tú tienes? ¿Qué cerco tú tienes en el entorno de tu matrimonio, en el entorno de tu familia, en los entornos de tu realidad para tú protegerte? Y no estamos hablando de murallas de cemento, estamos hablando de valores, de principios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Vamos a ser consistentes. Los jóvenes que estuvieron marchando de 19 a 40 años, creo que en su grupo grande, esos son los millennials, son esos. Si hay algo que el joven no resiste, ¿qué es? La hipocresía. Si hay algo que es asqueante de nosotros los viejos que estamos aquí, es vivir una vida de doble vara. Dios desea y quiere y afirma que nosotros vivamos una sola vida. Nuestro país se encuentra en un momento de encrucijada muy difícil. En el marco político, en el marco, ya ustedes conocen, socioeconómico, de la deuda que tenemos, que creo que todavía no se ha podido pagar, ¿verdad? Todavía no hemos pagado ni un centavo, hermano. Todavía. Usted sabe en el cuadro que tenemos, una persona me dijo, Vicky, esta mañana, en la desesperanza que vivimos, él mató a la viejita y luego él se ahorcó. Y los vecinos captaron por el mal olor. En tu entorno hay gente que ha perdido la esperanza, que viven en ruinas, que sus puertas ya desaparecieron hace tiempo, que su salud mental está disfuncional. Nosotros con un evangelio tan grande y tan poderoso como este. Mi mamá estaba en el hospital de psiquiatría recibiendo tratamiento para bregar con el problema del esposo alcohólico y del hijo adicto. Mi mamá iba a recibir ayuda y gloria a Dios por esas ayudas psicológicas. Pero yo quiero decirle que lo que transformó a mamá fue el evangelio de Jesucristo. El Espíritu nos sana. El Espíritu, esto es vida, esto es vida. Esto es vida. Cuando tú lo lees, esto transforma la mente y transforma el corazón. Cuando lo leemos de verdad y le decimos, Señor, te necesito y transforma mi vida. Yo le insto a las personas que no han tenido aquí una experiencia con Dios, Señor, túmbame del caballo, de la cabalgadura. ¿Qué hizo Dios con Saulo de Tarso? Que estaba respirando odio y tenía carta para gestar a los cristianos. Iba para Damasco a tumbar cabezas. Pero en el camino, la gracia de Dios lo alcanzó. Y de ser prepotente, impetuoso, lo puso cieguito y tenían que llevarlo de la mano para ir a la calle derecha. Y cuando el Señor le profetiza al profeta, mira, ves allí, ministrale a Saulo, Señor, ese mata gente, ese tumba cabeza. Vete porque es menester
que yo lo visite, porque de él yo le voy a enseñar que va a ser un instrumento grande y le voy a enseñar de cuánto tiene que sufrir por mí. Ahora nos gusta, tú sabes, el apostolado, los carros caros, pero esto es también cruz. Aquí hay que crucificarse con el Señor. Hay promesas. No siempre vamos a estar pugilateados. Vamos a estar por calles de oro y por mar de cristal. La retribución aquí es en grande, hermano. Hay promesas fieles y verdaderas. Mientras ahorita Tania cantaba, yo decía, Señor, qué maravilloso tú eres. Un Dios tan grande. Dicen que hay miles de universos, de cosmos, y siguen descubriendo por ahí las galaxias y todo eso. Y yo digo, Señor, ¿qué necesidad tú tenías que te acordaras de nosotros? Esto es un Dios que merece darle, que nosotros le entreguemos la vida totalmente, la excelencia, la entrega y el compromiso. No podemos permanecer en situaciones vergonzosas. Se lo pido. Nuestro país nos necesita. Versículo 4. Cuando escuché esto, me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. Yo quiero decirle que ha habido momentos en mi vida que yo he estado experto así como ustedes, y el mensaje que he recibido me ha tumbado. Y he sentido dolor, angustia, quebranto y sufrimiento. Eso lo experimentamos en estos días cuando veíamos toda esa confrontación de un grupo de personas con la policía. Me gustó también, vieron eso, cuando los jóvenes abrazaban a la policía y lloraban los policías. Qué cosa más maravillosa, porque no hay algo más maravilloso que la reconciliación. Y eso lo hace el Evangelio, hermano. El Evangelio es el que rompe todas esas barreras y todas esas diferencias, de no mirarme yo por encima del otro, sino yo de vivir y mirar así a Juan, ojo con ojo. Eso es maravilloso. Ese es el Evangelio. Se destaca su sentido de impotencia, de angustia y de sufrimiento. De estar de pie, la noticia fue tan impactante que se sentó y hizo duelo, ayunó y oró. No se quedó inerte, paralizado, se puso en batalla. Nosotros podemos coger aquí cañones. Creo que en estos días por Guayama se acuerdan que se metieron en una bóveda y se llevaron como 100 armas, ¿verdad? Nosotros esas no son nuestras armas, de estar disparando aquí, y líbrenos el Señor de matar a otro prójimo. Dios nos llama al amor. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, aunque tú tengas diferencias. Aunque él sea PNP y el otro sea PPD. Aunque el otro sea pipiolo y el otro sea realengo. Aunque uno cree en Dios y el otro se declare completamente que es ateo. Mostrémosle a la humanidad y a nuestra tierra que tenemos credibilidad de Dios, que en nosotros hay rostro de Dios, que hay presencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes se han sentido impotentes? ¿Cuántos de ustedes se han sentido que no tienen herramientas? Pues mire, gloria a Dios, porque cuando usted no tiene cañones ni armas, ahí es cuando usted tiene dependencia en Dios. A veces algunos de ustedes del pasado me dijeron estas cosas: pastor, acérquese a mi hijo que está en la adición y mire a ver si podemos llevarlo a un programa. Pues yo voy allí, en el nombre del Señor. Mira, vengo aquí porque tu mamá me ha hablado de ti, que tienes algunas situaciones y circunstancias. ¿Y quién le dijo que yo tengo problemas? Yo no tengo ningún problema. Yo no le toco el tema de lo que es, pero yo no necesito de usted.
Entonces voy donde la mamá y le dice, mire, ese muchacho tiene una metralleta y tiene muchas balas que disparar. Espera que la última bala se le acabe para que tú veas cómo va a pedir ayuda. Y eso es así. Cuando un día viene, como en el caso de Josué, Torres Crespo, busca una bolsa de esa de amigo de Gecono, echa un pantaloncito, un calzoncillo, una camisa, llévenme a Teen Challenge, que yo no puedo seguir con esta vida. Abba, Padre, fue transformado por el poder de Dios. Yo fui testigo. Lo que no pudieron hacer los psiquiatras y los psicólogos, lo hizo Cristo. ¿Se acuerdan? Perdonen la expresión de Chumami, pero así fue que yo lo conocí. El evangelista Jesús Loza de Amelia, ¿se acuerdan? Que ha estado aquí. Cuando yo iba a los puntos a predicarle, todos me daban de codo y no dejen ese muchacho, que ese muchacho no está hablando de Dios. Y ese muchacho quiere el bienestar de nosotros. Tuvo una trifulca con la esposa, le dio una pela. La hija le dijo, papi, tú eres un monstruo. Tú eres una bestia. ¿Y qué hizo? Cogió el motete y se fue para allá arriba para renovados en Cristo. En una semana ese hombre fue transformado por el poder de Dios. Dejó la adicción y su actitud abusiva contra su esposa. Y regresó pidiéndole perdón a la esposa, a sus hijos y a sus hijas, dando fe del testimonio del Evangelio. Lo que nuestra patria, nuestro archipiélago puertorriqueño necesita es el Evangelio de Cristo. La iglesia juega un papel bien importante. La iglesia tiene que ser sacerdotisa. ¿Se acuerdan que yo les prediqué? Yo les estoy predicando mucho que hay que orar, que hay que orar. Nación santa, pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hay que orar, hermano. Y usted me dice, pues yo oro en casa. No, yo quiero tenerlos orando aquí en la iglesia. Los martes. Este martes aquí hay 40 personas en esta iglesia orando. No debemos que haya tan poca gente de intercesor. Yo sé que ustedes tienen trabajo y tienen un montón de agendas, pero la agenda nuestra number one es mi casa y yo le serviremos a Jehová. No lo estoy regañando, ¿oyeron? Y si lo estoy regañando, pues reciban ese regaño del Señor. Sí, yo espero no ponerme sangre gordo, sino bíblico. Ok, vamos al ataque. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado eso? Eso yo lo he experimentado. 5, rápido, que tengo que coger velocidad. Le dije, Señor, qué adjetivo más terrible. Esto no es el muñequito. Este no es el ídolo. Mire lo que ese hombre Nehemías dice. Dios de los cielos. Ese es Él. Ese es tu Dios. Tú eres fuerte, grande y temible. Cumple tu pacto y eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos. Yo te ruego que preste atención a la súplica que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de Israel. Qué cosa más maravillosa. Reconoce al Dios de los cielos. Nombres y adjetivos importantes. Este no es un muñeco, no es un ídolo, es el poderoso, es el soberano por excelencia. Identifica el poder y la capacidad divina de intervención. Dios escribe la historia de los pueblos. Todo eso que usted está viendo, todo eso es la gracia de Dios en medio. ¿Dónde está Dios? Pues Dios está controlando, está en el centro de este archipiélago puertorriqueño. Créalo, créalo. Reconoce las promesas de Dios vía el pacto.
y su gran misericordia. Declara la solidaridad y el compromiso de Dios con su pueblo. Nuestro pueblo está en las manos de Dios. Él es el escudo. Él es nuestro Dios fuerte. Él es nuestro Padre eterno. Él es nuestro príncipe de paz. Dios es misericordioso en gran manera y sus misericordias son nuevas en gran manera. La fuerza que mantiene el pacto es el amor y la fidelidad a los mandamientos de Dios, que tú y yo estamos llamados a vivirlo. En la carne no lo podemos hacer, hermano. El que quiera servirle a Dios en la carne no puede. Déjeme decirle algo y quiero corregir, y ahí sí que lo quiero corregir. Me dijo una persona en estos días que vino aquí a la iglesia con necesidad con su esposo y que había tanta habladuría y tanto comentario que no más escuchaban los comentarios de la gente que el mensaje que yo estaba hablando. ¿A qué venimos aquí a esta casa? A adorarle, a bendecirle, a glorificarle. El que quiera hablar aquí, yo le voy a pedir de favor que coja a la persona de la mano. Vente, dice que quiero hablar contigo. Y viene y hablan ahí. El sol le va a dar bien fuerte, gloria a Dios por eso, por el sol. Y van a venir rápido para acá otra vez. Hermanito, no sea de obstáculo a un hermano que viene con necesidad. Siempre me recuerdo de la pastora que fue obispo de la iglesia luterana, Margarita Martínez. Dice que en el momento más crítico de su vida, ella fue corriendo a una iglesia para que la auxiliaran y la ayudaran. Y me le decía llorando, yo no vi a Dios en aquella gente. Tengo el testimonio, gloria a Dios, que aquí no ha sido, Señor, ni lo permita. Pero de una de nuestras iglesias han salido 2 personas, después de un culto como este, uno se ahorcó, en la 174, antes de San Agustín. Y la otra se voló la tapa de los sesos. ¿Dónde estaba el poder de Dios, hermano? ¿Dónde están las palabras de aquel hombre que dijo, no tengo ni oro ni plata? Iban a la hora de la oración, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y este pueblo está cojo. Nuestro país está cojo. Nuestro país necesita la autoridad de Dios en medio de la iglesia para decirte, levántate, levántate. No estemos de chiquita ya con el evangelio. Esto es algo grande, esto es glorioso. Aquí hay poder de Dios para sanidades, para milagros, para prodigios. Santo es el Señor. Si yo soy testigo de eso y ustedes son testigos de eso. Así que cuando vengamos a esta casa vamos a redimir el tiempo y vamos a firmar ese evangelio. Leí el versículo 7. Reconozco 6b que tu pueblo Israel ha pecado contra ti, y lo mismo mis antepasados y yo. La otra versión le dice, soy yo que he pecado. Somos nosotros que hemos pecado. Nuestra corrupción, mire lo que dice esa versión, por eso la busqué. Nuestra corrupción ha llegado a los extremos, pues no hemos cumplido con los mandamientos, leyes y estatutos que le diste a tu siervo que Moisés. Hace confesión de los pecados. Tenemos la necesidad imperiosa de pedir perdón. Tenemos que pedir perdón. Tenemos que humillarnos. Tenemos que reconocer que hemos sido rebeldes. Hemos tenido en poco los mandamientos y los preceptos de Dios para nuestras vidas. Hemos pecado contra Dios
y hemos pecado contra el prójimo. Lo que usted le haga al prójimo se lo está haciendo a Dios. Recuerden, ese es el texto. Que si vengo aquí a orar y a pedirle a Dios que me visite y a pedirle la gracia de Dios, pero tengo todavía asuntos por allá de pugilatos y cuestiones con el prójimo, pues vamos a dejar aquí la ofrenda, porque eso no sirve, es lo que dice el texto. Eso no sirve. Y vamos a reconciliarnos con Dios allá, con el prójimo. Porque cuando te reconcilias con el prójimo, te reconcilias con Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Por ella a veces dice en mi Biblia. Es lo que dice. No, la Biblia tiene distintas versiones, pero no hay 10 ni 4. Es una. Es una sola Biblia. Lo que declara. Tenemos la necesidad imperiosa de guardar los preceptos de Dios, porque tenemos que reconocer que hemos pecado contra Dios y contra nuestros prójimos. La clase de hoy nos corrige de la lengüita, que está suelta como gavete por ahí a veces. Hemos pecado contra el pobre. En la medida que no le llega a los chavos, déjenme recordarle esto. ¿Se acuerdan de el Instituto SIDA en el municipio de San Juan? De Curí. ¿Se acuerdan de Curí? Los más jóvenes no se acuerdan. ¿Cómo? Yamil Curí, dice aquí Ricardo, el doctor. ¿Se acuerdan? Cuando iban al instituto, que yo fui allí, no había medicina. No había medicina, no había la cuestión de la cura o lo que hubiera en ese momento para el VIH. Ahora, ¿dónde que estaban los chavos? En jet ski, en yate, en casa. Eso es algo abominable. Usted lo ha visto cuando fuimos allí a un familiar de ustedes, de los García, una muchacha trigueñita bien linda que venía aquí a la iglesia. ¿Se acuerdan? Carmen, ¿se acuerda de ella? Una trigueña muy elegante. Wow. Victoria y yo fuimos a visitarlo a lo que era para morir con dignidad, que está en Centro Médico, allí cerca del Fondo del Seguro del Estado. Un día yo la tuve que coger para que Vicky la ayudara en su aseo. Y me dijo, ay, perdone, pastor, porque me está viendo, y no te preocupes. Yo tocaba huesitos, hermanos, huesitos. Tendría como 70 y pico de libras. Gente muriendo y yo gordo acá comiendo de lo que le pertenece a los otros. Eso es pecado, hermano. ¿Me escucharon bien? Sea de los nuestros, pero eso es popular. Después que sea de nosotros y robe, pues no hay problema. Somos PNP, pues lo señalamos. No, mi hermano. Si usted tiene y antepone los principios políticos por lo que es la justicia y la equidad, estamos perdidos, empezando aquí por el pastor. Aquí hay, el profeta proclama la palabra. El profeta señala la injusticia. Y el profeta de Dios declara cuál es el camino a seguir del pueblo de Dios. Venga de donde vengan, sean PNP, PPD, Pipiolo y los realengos que habemos por ahí. Y ya usted sabe. No. A mí que no ve. De ahí salí yo. Usted sabe mi testimonio. De ahí salí yo. Yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. De ahí salí yo. El prójimo puede ser el pobre, el indefenso, la viuda, el viejito, el niño. Tenemos que ser inclusivos. Aquí no hay espacio para oraciones publicanas de hipocresía. No, eso es asqueante. Ya ustedes saben lo que eso apareció, ¿verdad? Que delante soy una cosa y por detrás soy otra. El pueblo pasó criterios éticos de cuestionar la moralidad.
Y hay una diferencia entre los líderes, artistas, a la persona que nos representa como gobernador. Aquí se leyó la carta. Se leyó la carta, ¿verdad? Yo afirmo esa idiosincrasia. Y si por ahí viene un popular en el futuro o el que sea y asume esa actitud, yo también, con todas las fuerzas de mi corazón, lo condeno. Porque no podemos estar en esa actitud. Amén a eso, hermanos. Ok. Seguimos aquí. Tenemos que orar por nuestros pecados, por la corrupción. Y tenemos que orar para que todo lo oculto salga a la luz. El pueblo no tendrá los servicios necesarios por el lucro de unos pocos. Eso es pecado. Nuestra indiferencia a los reclamos de Dios, Dios nos llama al altar para confesión y pacto, para arrepentimiento y conversión. 8. Recuerda que ya les había advertido a Moisés que si nosotros llegáramos a pecar, tú nos dispersarías entre las naciones. Lea Deuteronomio 30 y 31 después. Pero que si nos arrepentíamos y te buscábamos y cumplíamos tus mandamientos y los poníamos por obra, tú nos harías volver y nos llevaría a la tierra que elegiste como residencia de tu nombre, aun cuando nos hubiera dispersado hasta los confines de los cielos. Señor, somos tu pueblo, somos tus siervos, tú con tu gran poder y tu brazo poderoso nos liberaste de la esclavitud. ¿Se acuerdan de Moisés que el Señor le dijo, mira, olvídate de este pueblo y vamos a arrancarlo de cuajo, vamos a traerlo de la historia? ¿Y qué hizo Moisés? Le dijo, sí, vamos a tumbarle las cabezas. ¿Qué hizo? Padre, mejor tráeme, quítame a mí del libro de la vida, pero no te olvides lo que tú le has prometido a este pueblo. Santo es el Señor. Dios tiene promesa para aquel pueblo y para ustedes. Se lo digo con certeza. No es el momento de abandonar la nave brechana. Es el momento de permanecer y Dios tiene promesas grandes para este pueblo. Para el presente y el futuro. Dios tiene gran provisión para este pueblo. Se lo digo porque Dios me lo ha declarado. Eso es así. Se pide la misericordia y el perdón. La confesión, el pecado del pueblo confiesa el suyo propio y se ampara en las palabras de Adán Moisés para implorar el perdón de Dios. El pecado tiene consecuencias duras, dolorosas, de perder la identidad de ser lo que Dios nos ha llamado a ser. Génesis 12, ¿verdad? Se le apareció en Ur de los Caldeos a Abraham y le dijo, mira, de ti va a salir un lomo. Vamos a mirar las estrellas, así va a ser tu descendencia. Vamos para la playa, a la tierra, vamos a buscarla allá. Y así va a ser la descendencia tuya, va a ser bendición y bendiciones, bendiciones. Pero en Deuteronomio 30 y 31 le dice, ustedes prometen servirle a Jehová, sí. Recuerden que si no guardan el mandamiento, van a ser esparcidos y dispersados por toda la tierra, hasta el tiempo de los finales. Por eso lo que acontece en mayo del 1948, de que Israel vuelve a ser pueblo, nación, eso es un signo bien grande de que la venida del Señor está a las puertas. Que eso hasta la gente hasta ni lo cree ya. Pero Cristo viene. Cristo viene. Se lo digo de corazón. El pueblo de Dios, el de los grandes portentos y el de las liberaciones de Egipto con las 10 plagas, el pueblo que fue liberado de la esclavitud con grandes maravillas, ahora vive cautivo.
indefensos. Las consecuencias del pecado son muy grandes. Perdemos nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Dios me perdona, pues yo soy testigo de eso, pero hay consecuencias. El pueblo que ha pecado es el que Dios redimió con gran poder y con gran mano poderosa. La única opción que tenemos es el arrepentimiento, el servicio a Dios de corazón. Dios lo hizo con ellos, también está y quiere hacerlo contigo y conmigo. Soy yo, Señor, que he pecado. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Versículo 11. Yo te ruego, Señor, que preste atención. Esta parte es importante porque es la petición que Él le hace. Que preste atención a la súplica de este humilde siervo tuyo y a las de todos tus siervos que honran tu nombre. Concédele a este siervo tuyo tener éxito ante el rey para que me conceda lo que le solicito. Dice aquí que él hace la petición, pide en oración que Dios lo ayude, que lo ponga en gracia, pide que delante del rey toque el corazón de aquel hombre, y su petición fue que él fuera un instrumento para reconstruir los muros, las puertas de la ciudad, y Dios le otorgó ese privilegio en medio de situaciones adversas. Ahora, la pregunta mía es, ¿qué en este momento histórico Dios me manda a hacer a mí? Orando y con el mazo, ¿qué? Dando. Entrégamele rapidito a cada persona que está aquí esto. Yo quisiera que ustedes tomaran este proyecto en serio. Aquí le estamos diciendo a la congregación, estamos para ti y los tuyos. Usted se va a comprometer a repartirle a una persona, primero, perdóname, las estrategias, no siguen repartiendo, perdóneme, lo primero es oración diaria de 1 hora por nuestro pueblo, por la iglesia, por la familia y por nosotros mismos. Ese es el compromiso. Uno, yo quiero, dale uno, no uno por familia, uno por cada individuo, yo quiero. Lo primero, oración diaria de 1 hora por nuestro pueblo, por nuestra iglesia, por nuestra familia y por nosotros mismos. ¿Necesitará Puerto Rico oración? ¿La necesitará Puerto Rico? ¿Estamos convencidos de eso? Puerto Rico lo necesita. Ok. Después que usted ore, usted va a orar para que Dios le ponga una persona de nombre y apellido en el entorno que sea, y usted le va a pedir al Señor que va a sembrar la semilla del Evangelio con el libro de promesas, y usted le va a testificar lo que Cristo ha hecho en su vida. Mira qué librito más maravilloso. Cuando estés ansioso, cuando te sientas solo, cuando estés disgustado o deprimido, cuando estés enfermo, en dolor o en duelo, cuando estés impaciente, cuando estés enojado, cuando te incline a dudar de Dios, cuando estés preocupado por dinero, cuando sufres, su fortaleza, su fidelidad, su paz, la salvación, su protección, su amor, su presencia, su ayuda en la tentación, su guía, su ayuda en las dificultades, su cuidado, su perdón, su vida eterna y feliz. La iglesia ha hecho esta inversión. Esto no es un gasto, esto es una inversión del reino de Dios. Y usted va a pedirle al Señor que le entregue el nombre de esa persona, y usted le va a administrar el testimonio de Dios. Usted va a coger este librito y va a orar, va a interceder, y cuando Dios le ponga una persona, porque es orando y con el mazo orando, no es orando y orando y orando, no, siempre que yo oro Dios me mueve, Dios me lleva.
Una vez que yo oro y Dios me pone un nombre y unos apellidos, yo voy a testificarle de Cristo y le voy a hablar del amor de Dios. Y le voy a entregar este regalo. Esto es una joya. Esto es una joya. Le hemos preparado ahí, ya usted sabe, la identidad de nuestro templo, el tema, visión, misión, propósito. En un lado tiene unas palabras de su servidor y por el otro el programa de la iglesia. A eso Dios nos llama.